La historia de Carmen podría ser un espejo para muchas de ustedes que han entregado toda una vida sin recibir nada a cambio, que han construido hogares con sus propias manos solo para ver cómo otros se los arrebatan. A los 81 años, esta mujer descubriría que el amor incondicional de una madre puede convertirse en su mayor debilidad cuando los hijos olvidan el valor de la gratitud. Su historia comenzó en un pueblo pequeño, donde aprendió que la vida no regala nada, pero terminó en un asilo donde comprendió que a veces la justicia llega de formas inesperadas. Hola, queridos amigos. Hoy quiero compartir con ustedes una historia que me llegó al corazón y que estoy segura resonará en muchas de sus vidas. Es la historia de una mujer que lo dio todo por su familia, solo para descubrir que el amor no siempre es correspondido. Antes de continuar, les pido que si esta historia los conmueve, no olviden darle like a este video, suscribirse al canal y compartirlo con quienes puedan necesitar escuchar estas palabras. Porque historias como esta nos recuerdan que nunca estamos solos en nuestras luchas. Esta es una historia sobre traición familiar, sobre hijos que olvidan los sacrificios de sus padres, pero también sobre una mujer que encontró la manera de tener la última palabra. Es un relato que nos enseña que la justicia no siempre llega cuando la esperamos, pero cuando llega, puede ser más dulce de lo que jamás imaginamos. Prepárense para conocer a Carmen, una mujer que vivió 81 años creyendo que había fracasado, hasta que descubrió que había sido más astuta de lo que ella misma pensaba. Me llamo Carmen y tengo 81 años. Toda mi vida he sido una mujer sencilla, de esas que trabajan en silencio y nunca piden nada a cambio. Nací en un pueblo pequeño, donde la pobreza era tan común como el polvo en los caminos de tierra. Mi madre murió cuando yo tenía 12 años, y mi padre, un hombre amargado por la vida, nunca me mostró el cariño que una niña necesita. Aprendí desde muy joven que en este mundo nadie te regala nada, que todo lo que quieres debes conseguirlo con tus propias manos, con tu propio sudor. A los 18 años me casé con Roberto, un hombre trabajador que me prometió una vida mejor. Durante 42 años fuimos compañeros, construimos juntos una casa modesta pero llena de amor, criamos a nuestros 3 hijos con sacrificio y dedicación. Roberto trabajaba en la construcción y yo cosía ropa para las señoras del barrio. Cada peso que ganábamos lo invertíamos en nuestros hijos. Miguel, el mayor, Ana, mi única hija, y Sebastián, el menor. Creíamos que estábamos construyendo una familia unida, una familia que estaría junta para siempre. Cuando Roberto murió hace 10 años, sentí que una parte de mí se iba con él. Pero me quedé con la casa, esa casa que habíamos construido ladrillo por ladrillo, y con mis hijos, que entonces parecían ser mi única razón para seguir adelante. Miguel se había casado con Patricia, una mujer que desde el primer día me vio como un estorbo. Ana había encontrado a Carlos, un hombre que siempre miraba mi casa con ojos codiciosos. Y Sebastián, mi bebé, se había juntado con Mónica, que tenía la costumbre de contar mi dinero como si fuera suyo. Durante estos últimos 10 años, he vivido sola en mi casa, cuidando cada rincón como si fuera un tesoro. Es una casa sencilla pero sólida, con un pequeño jardín donde cultivo mis tomates y mis flores. Tiene 3 habitaciones, 2 baños y una cocina amplia donde preparé miles de comidas para mi familia. La compré con Roberto cuando los niños eran pequeños y cada pago mensual fue un sacrificio que hicimos con amor. Para mí, esa casa no es solo 4 paredes y un techo. Es el testimonio de una vida de trabajo honesto. Mis hijos venían a visitarme, pero con el tiempo noté que sus visitas se volvieron más frecuentes cuando necesitaban dinero. Miguel siempre tenía alguna emergencia financiera. Ana necesitaba ayuda para los gastos de sus hijos, y Sebastián vivía pidiendo préstamos que nunca devolvía. Yo les daba lo que podía porque eran mis hijos, porque pensaba que era mi obligación ayudarlos. Nunca me di cuenta de que estaba alimentando su codicia, que cada peso que les daba los alejaba más de mí y los acercaba más a mi casa. Con los años, comencé a notar cambios en mi cuerpo. A veces olvidaba dónde había puesto las llaves
o repetía la misma historia 2 veces en una conversación. Mis hijos comenzaron a preocuparse, pero no por mi salud, sino por lo que estos pequeños olvidos podrían significar para sus planes. Empezaron a sugerir que necesitaba ayuda, que vivir sola era peligroso para una mujer de mi edad. Al principio pensé que se preocupaban por mí, que finalmente habían recordado que tenían una madre que los amaba. Las conversaciones familiares cambiaron de tono. Ya no hablábamos de cómo estaba mi salud o si necesitaba compañía. Ahora hablaban entre ellos sobre mi deterioro mental, sobre lo irresponsable que era dejarme sola, sobre la carga que representaba para todos. Yo escuchaba desde la cocina mientras preparaba el café, fingiendo que no entendía de qué hablaban. Pero entendía perfectamente. Después de 81 años en este mundo, una aprende a leer entre líneas, a distinguir el amor verdadero de la conveniencia disfrazada. Patricia, la esposa de Miguel, fue la primera en mencionar la palabra asilo. Lo hizo de manera casual, como quien comenta el clima, pero yo sabía que cada palabra que salía de su boca había sido cuidadosamente pensada. Carmen necesita cuidados especializados, decía. No podemos estar pendientes las 24 horas, añadía Carlos, el marido de Ana. Y Mónica, la mujer de Sebastián, remataba. Además, esta casa es demasiado grande para ella sola. Así comenzó la campaña para sacarme de mi hogar. Durante meses resistí sus sugerencias. Les decía que me sentía bien en mi casa, que conocía cada rincón, que allí estaban todos mis recuerdos. Pero ellos insistían, cada vez con más fuerza, cada vez con más argumentos que sonaban razonables, pero que yo sabía que escondían intenciones menos nobles. Hablaban de mi seguridad, de mi bienestar, de lo mucho que se preocupaban por mí, pero nunca hablaban de cómo se sentía yo, de lo que significaba para mí dejar el lugar donde había sido feliz con Roberto. Un día, mientras limpiaba el desván, encontré una caja con documentos viejos. Entre ellos estaba mi testamento, ese papel que había firmado hace 15 años sin pensarlo demasiado. Lo leí nuevamente y sonreí. Había una cláusula que había incluido por consejo de don Alfredo, el abogado del pueblo, una cláusula que en aquel momento me pareció innecesaria, pero que ahora cobra sentido. Era un pequeño detalle, una condición que podría cambiar completamente el destino de mis bienes. Guardé el documento con cuidado, sintiendo por primera vez en meses que no estaba completamente indefensa. Las presiones continuaron, pero ahora yo las escuchaba con una sonrisa secreta. Mis hijos creían que tenían todo calculado, que la pobre Carmen era una anciana ingenua que se dejaría manipular fácilmente. No sabían que la mujer que había sobrevivido a la pobreza, a la muerte de su esposo, a décadas de sacrificio, no era tan fácil de vencer. Había aprendido en la vida que a veces hay que guardar las cartas más importantes para el final del juego. La presión se intensificó cuando comenzaron a traer folletos de asilos, a hablar de residencias especializadas y cuidados profesionales. Miguel incluso llevó a una enfermera para que me evaluara, sin preguntarme si yo estaba de acuerdo. Patricia hablaba de lo bonito que era cierto lugar, mientras Carlos calculaba en voz alta cuánto costaría mi mantenimiento mensual. Y Sebastián, mi bebé, el que una vez lloraba en mis brazos cuando tenía pesadillas, ahora evitaba mirarme a los ojos cuando hablaban de mi futuro. Una noche, sentada en mi mecedora favorita, la misma donde arrullé a mis 3 hijos cuando eran pequeños, tomé una decisión. No iba a seguir luchando contra lo inevitable. Si mis hijos querían que me fuera, me iría, pero lo haría en mis propios términos, con mi dignidad intacta y con una sorpresa que no esperaban. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses, porque sabía que la historia de Carmen aún no había terminado. De hecho, estaba a punto de comenzar el capítulo más interesante. El día que cambió mi vida para siempre fue un martes lluvioso de octubre. Mis 3 hijos llegaron juntos a mi casa, algo que no había ocurrido en años a menos que fuera por alguna fecha especial. Pero no era mi cumpleaños, ni Navidad,
ni ninguna celebración. Traían consigo una carpeta llena de papeles y esas sonrisas forzadas que se ponen cuando van a decirte algo que no quieres escuchar. Miguel carraspeó nerviosamente. Ana evitaba mi mirada y Sebastián jugueteaba con sus llaves como si quisiera salir corriendo. Supe inmediatamente que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. «Mamá, tenemos que hablar», dijo Miguel con esa voz que usaba cuando era niño y había roto algo importante. Patricia se quedó en la sala, supervisando la conversación como una general que vigila una batalla. Ana se sentó a mi lado en el sofá, tomó mi mano con fingida ternura y comenzó a hablar de lo mucho que me querían y lo preocupados que estaban por mi bienestar. Sebastián permanecía de pie junto a la ventana, mirando hacia afuera como si el jardín fuera más interesante que la conversación que estaba destruyendo a su madre. Abrieron la carpeta y comenzaron a mostrarme fotografías de un lugar que llamaban Residencia San Rafael. Era un edificio blanco, aséptico, con jardines perfectamente cuidados y pasillos que parecían interminables. «Mira qué bonito es, mamá», decía Ana señalando las fotos como si estuviera mostrándome un hotel de lujo. «Tienen actividades todos los días, enfermeras las 24 horas y otros adultos mayores con quienes podrás hacer amistad». Sus palabras sonaban ensayadas, como si hubieran practicado esta conversación múltiples veces antes de venir a casa. Carlos sacó más papeles de la carpeta, documentos que ya habían llenado con mis datos personales. «Solo necesitamos tu firma aquí, Carmen», dijo con esa sonrisa que nunca me había gustado. «Es por tu propia seguridad. El otro día te olvidaste de cerrar la llave del gas y la semana pasada Patricia te encontró buscando las llaves durante 2 horas». Yo recordaba perfectamente ambos incidentes, pequeños olvidos que cualquier persona de mi edad podría tener, pero que ellos habían convertido en evidencia de mi supuesta incapacidad para cuidarme sola. «¿Y mi casa?», pregunté con voz temblorosa, aunque ya conocía la respuesta. «No te preocupes por eso, mamá», respondió Sebastián, finalmente volteándose hacia mí. «Nosotros nos encargaremos de todo. La mantendremos en perfecto estado. Haremos las reparaciones necesarias. Pagaremos los impuestos». Sus palabras me sonaron huecas, como promesas escritas en arena que el viento se llevaría en cuanto yo firmara esos papeles. Mónica, que había permanecido callada, asintió vigorosamente, como si aprobar el plan fuera su único propósito en la vida. Intenté protestar, decirles que me sentía bien en mi casa, que no necesitaba cuidados especializados, que apenas tenía algunos olvidos normales de la edad. Pero mis palabras se perdían entre sus argumentos bien preparados. Tenían respuestas para cada una de mis objeciones, estadísticas sobre accidentes domésticos en adultos mayores, historias de vecinos que habían terminado mal por vivir solos. Era como si hubieran estudiado cada posible resistencia que yo pudiera ofrecer y hubieran preparado contraataques para neutralizar mis defensas. La lluvia golpeaba con fuerza contra las ventanas de mi cocina, esa cocina donde había preparado miles de desayunos para estos mismos hijos que ahora me estaban echando de casa. El sonido del agua contra el vidrio parecía el eco de las lágrimas que yo no me permitía derramar frente a ellos. No les daría el gusto de verme quebrar, no después de haber luchado toda la vida por mantener la dignidad. Pero por dentro, mi corazón se desmoronaba como un castillo de arena bajo la tormenta. «Es temporal, mamá», mintió Ana, apretando mi mano con más fuerza. «Solo hasta que te sientas mejor, hasta que recuperes un poco la memoria». Pero yo veía en sus ojos la misma mirada que tenía cuando era niña, y me decía que había terminado la tarea cuando no era cierto. La diferencia era que ahora no se trataba de deberes escolares, sino del resto de mi vida. Sus hermanos asintieron, reforzando la mentira colectiva, como si repetirla muchas veces fuera a convertirla en verdad. Miguel sacó una pluma de su bolsillo, una pluma cara que brillaba bajo la luz de la lámpara de la sala. «Solo tienes que firmar aquí, mamá. Todo está arreglado, el lugar está reservado y pueden recibirte mañana mismo». La prisa en sus movimientos me confirmó que esto no era una decisión espontánea.
habían estado planeando este momento durante semanas, tal vez meses, organizando cada detalle de mi exilio mientras yo creía, ingenuamente, que me visitaban por amor filial. Patricia se acercó entonces, con esa sonrisa falsa que había perfeccionado a lo largo de los años. Carmen, vas a estar mucho mejor allá. Nosotros trabajamos todo el día y no podemos cuidarte como mereces. Sus palabras destilaban una hipocresía que me provocó náuseas. Esta mujer que nunca había mostrado interés genuino por mi bienestar, ahora se presentaba como mi salvadora. Sus ojos brillaban con una satisfacción mal disimulada, como si ya estuviera decorando mentalmente mi habitación. Miré a mis 3 hijos, esos niños que una vez corrían por los pasillos de esta casa, llenándola de risas y travesuras. Miguel, que ahora me veía como un obstáculo para sus planes financieros. Ana, que había aprendido a manipular las emociones con la misma facilidad con que se pone maquillaje. Sebastián, que había elegido la cobardía del silencio antes que defender a la mujer que le había dado la vida. En ese momento comprendí que los había perdido hace mucho tiempo, mucho antes de que aparecieran con esos papeles. ¿Y si me niego?, pregunté, aunque sabía que era una pregunta retórica. Carlos intercambió una mirada significativa con Miguel antes de responder. Mamá, no queremos llegar a medidas drásticas, pero tenemos testimonios médicos sobre tu estado mental. Si es necesario, podemos recurrir a un proceso legal para declararte incapaz. Sus palabras cayeron sobre mí como piedras. Mis propios hijos me estaban amenazando, usando el sistema legal como un arma para despojarme de mi libertad y mi hogar. La pluma temblaba en mis manos mientras observaba los documentos. Páginas y páginas de letra pequeña que transferían mi vida, mi autonomía, mi dignidad, a manos de estos extraños que una vez habían sido mis bebés. El contrato del asilo, los poderes notariales, la autorización para que ellos administraran mis bienes durante mi internamiento. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de mi independencia. Pero mientras leía, recordé el testamento escondido en mi habitación, esa carta que podría cambiar el final de esta historia. Necesito un momento para pensarlo, dije, levantándome del sofá con toda la dignidad que pude reunir. Es una decisión muy importante. Mónica suspiró con impaciencia, como si mi vida fuera un trámite que estaba retrasando sus planes. No hay mucho que pensar, Carmen, dijo con una frialdad que me heló la sangre. Ya está todo decidido. El transporte llega mañana a las 10 de la mañana. Sus palabras confirmaban lo que yo ya sabía. No era una consulta, era una imposición. Esa noche, después de que se fueron con promesas de volver temprano para ayudarme a empacar, me senté en mi cama matrimonial, esa cama donde Roberto y yo habíamos compartido 42 años de matrimonio. Saqué el testamento del cajón de mi mesa de noche y lo releí cuidadosamente. La cláusula estaba ahí, clara como el agua. En caso de que alguno de mis herederos contribuya directamente a mi internamiento en un asilo, sin mi consentimiento libre y voluntario, quedará automáticamente excluido de cualquier beneficio de esta herencia. Don Alfredo había insistido en incluir esa cláusula años atrás, después de ver cómo otros ancianos del pueblo habían sido abandonados por familias codiciosas. Carmen me había dicho, esperemos que nunca necesites usar esto, pero es mejor prevenir que lamentar. En ese momento me había parecido una precaución exagerada. Ahora entendía que don Alfredo conocía mejor que yo la naturaleza humana y hasta dónde puede llegar la avaricia, incluso dentro de una familia. Amaneció el día de mi partida. Mis hijos llegaron puntuales, con maletas que habían comprado para la ocasión y sonrisas que no llegaban a sus ojos. Me ayudaron a empacar mis pocas pertenencias, seleccionando qué podía llevar y qué debía quedar. Era como si estuvieran editando mi vida, decidiendo qué partes de Carmen merecían sobrevivir en el asilo. Mientras cerraban las maletas, yo acariciaba en mi bolso el sobre que contenía una copia de mi testamento. Ellos creían que habían ganado, pero yo sabía que la partida apenas estaba comenzando.
El asilo San Rafael era exactamente como las fotografías: aséptico, frío y perfectamente organizado. Las paredes blancas reflejaban una luz artificial que nunca se parecía al sol real. Mi habitación era pequeña, con una cama individual, un armario diminuto y una ventana que daba al estacionamiento. El contraste con mi casa era devastador. Allá tenía mi jardín con tomates y rosas, aquí tenía vista a automóviles y concreto. La enfermera que me recibió hablaba con esa dulzura forzada que usan con los niños pequeños y los ancianos, como si mi edad hubiera borrado mi capacidad de entender conversaciones normales. Los primeros días fueron los más duros. Cada mañana despertaba esperando ver las cortinas florales de mi dormitorio, pero me encontraba con paredes blancas y el ruido constante de carritos médicos rodando por pasillos interminables. El desayuno llegaba en bandejas de plástico, avena sin sabor, café aguado y pan tostado que sabía a cartón. Recordaba mis desayunos en casa, con huevos frescos de las gallinas de mi vecina, café molido que compraba en el mercado y mermelada casera que hacía cada temporada. Aquí todo sabía a hospital, al lugar donde la vida se pausa indefinidamente. Las visitas de mis hijos se espaciaron rápidamente. La primera semana vinieron juntos, con flores compradas deprisa y sonrisas nerviosas. Miguel me preguntaba si estaba cómoda. Ana me contaba chismes del barrio que ya no me importaban. Y Sebastián permanecía callado, mirando su teléfono, como si los mensajes fueran más interesantes que su madre. Sus esposas los acompañaban, supervisando cada palabra, asegurándose de que la visita no se extendiera demasiado. Después de media hora se marchaban, prometiendo volver pronto. Promesas que se volvieron semanales, luego mensuales, hasta casi desaparecer por completo. Durante las noches largas e insomnes, mi mente viajaba constantemente a mi casa. Recordaba cada detalle: el crujido de la madera en el piso de la cocina, el olor a jazmín que entraba por la ventana del jardín, el sonido de la lluvia sobre el tejado de zinc que Roberto había instalado con tanto cuidado. Me preguntaba si estarían cuidando mis plantas, si alguien recogía los tomates cuando maduraban, si la mecedora donde solía sentarme por las tardes seguía en su lugar. Pero en el fondo sabía que mi casa ya no era mía, que había sido borrada de mi vida como si nunca hubiera existido. Los otros residentes del asilo me contaban historias similares. Doña Mercedes había sido internada por su hijo único, después de que él se casó con una mujer que no soportaba tener suegra. Don Ramón llevaba 3 años esperando que sus nietos vinieran a visitarlo, pero solo recibía llamadas ocasionales en las que le decían que estaban muy ocupados. María Elena lloraba todas las noches porque extrañaba su cocina, donde había preparado comida para 5 hijos que ahora se repartía en su casa como si fuera un botín de guerra. Nuestras historias se entrelazaban en un coro de abandono y traición familiar. Las rutinas del asilo eran sofocantes. Desayuno a las 7, medicamentos a las 8, actividades grupales a las 10. Nos trataban como niños en una guardería, con horarios rígidos y actividades que supuestamente estimularían nuestras mentes deterioradas. Yoga para ancianos, bingo los martes, manualidades los jueves. Yo, que había manejado una casa, criado 3 hijos y trabajado durante décadas, ahora tenía que pedir permiso para salir al jardín o para quedarme en mi habitación cuando no quería socializar. Mi autonomía había sido confiscada junto con mis llaves de casa. Una tarde, mientras fingía participar en una sesión de arteterapia, escuché a 2 enfermeras hablando sobre mi caso. La familia de Carmen paga puntualmente, decía una, pero nunca vienen. Es triste, ¿verdad? La otra respondió: al menos pagan. Hay familias que dejan a los ancianos aquí y después no pueden cubrir los gastos. Sus palabras me confirmaron lo que ya sospechaba. Era solo un número en una cuenta bancaria, un gasto mensual que mis hijos pagaban para mantener su conciencia tranquila y mi casa libre. Los domingos eran especialmente crueles.
Era el día de visitas familiares, y yo veía cómo otros residentes recibían a hijos, nietos, bisnietos que venían con pasteles caseros y fotografías nuevas. Las familias llenaban el salón principal con risas y conversaciones animadas, mientras yo permanecía en mi habitación, pretendiendo leer revistas viejas para no enfrentar mi soledad. Cuando las enfermeras me preguntaban si esperaba visitas, yo sonreía y decía que mis hijos estaban muy ocupados, protegiendo hasta el final la imagen de la familia perfecta que nunca habíamos sido. Mi cumpleaños número 82 llegó en silencio. Las enfermeras me trajeron un pequeño pastel de chocolate y cantaron Las Mañanitas con voces profesionalmente alegres. Yo sonreí y agradecí, pero por dentro recordaba mis cumpleaños en casa, cuando mis hijos eran pequeños y me despertaban con besos y dibujos hechos en la escuela. Roberto siempre me regalaba flores del jardín y me preparaba mi desayuno favorito. Ahora, en lugar de amor casero, tenía cortesía institucional. Mis hijos no llamaron, no enviaron flores, no recordaron que hace 82 años una mujer había arriesgado su vida para traerlos al mundo. Las cartas que escribía nunca recibían respuesta. Les contaba sobre mis días, sobre los otros residentes, sobre cuánto extrañaba mi casa. Preguntaba por el jardín, por los vecinos, por las pequeñas cosas que habían llenado mi vida durante décadas. Pero mis palabras se perdían en el vacío de su indiferencia. Dejé de escribir cuando me di cuenta de que estaba suplicando afecto a personas que habían decidido que yo ya no existía. Mi orgullo, maltratado pero no destruido, me pidió que conservara al menos la dignidad del silencio. Durante los meses que siguieron, comencé a observar un patrón perturbador. Cada vez que algún residente moría, sus familias aparecían inmediatamente para reclamar pertenencias y resolver asuntos legales. Venían vestidos de luto, con lágrimas que parecían más de alivio que de dolor, organizando funerales rápidos y discretos. Después desaparecían tan rápidamente como habían llegado, llevándose no solo los objetos del difunto, sino también los últimos rastros de su existencia. Era como si la muerte fuera simplemente el cierre de un trámite administrativo incómodo. Una noche, mientras organizaba mis escasas pertenencias, encontré una fotografía vieja de mis hijos cuando eran pequeños. Miguel tenía 8 años y sonreía mostrando los dientes que se le habían caído. Ana tenía 6 y llevaba un vestido que yo había cosido a mano. Sebastián apenas tenía 4 años y abrazaba un perro de peluche. Los 3 miraban a la cámara con esa inocencia que solo tienen los niños que se sienten completamente amados y protegidos. Me pregunté en qué momento esos niños felices se habían convertido en los adultos fríos que me habían abandonado aquí. Recuerdo vívidamente el día que Miguel se enfermó de neumonía cuando tenía 12 años. Pasé 3 noches sin dormir, cuidándolo, aplicándole compresas frías, dándole medicamentos cada 4 horas. Roberto y yo nos turnábamos para vigilarlo, aterrorizados de perderlo. Cuando finalmente se recuperó, juré que haría cualquier cosa para proteger a mis hijos. Ahora, mientras tosía en las noches frías del asilo, sin que nadie viniera a verificar si estaba bien, me preguntaba si Miguel recordaba esas noches, si alguna vez pensaba en la mujer que había arriesgado su propia salud para salvar la suya. Ana había sido una niña muy enfermiza, con problemas digestivos constantes que requerían dietas especiales y medicamentos caros. Yo trabajaba cosiendo hasta altas horas de la madrugada para pagar a los médicos especialistas, saltándome comidas para que ella pudiera tener los alimentos que necesitaba. Durante años, cada peso extra que ganábamos se invertía en su salud. Cuando finalmente creció sana y fuerte, pensé que había valido la pena cada sacrificio. Ahora, mientras ella vivía cómodamente en mi casa, yo contaba las monedas para comprar pequeños lujos como champú decente o galletas para acompañar el té de las tardes. Sebastián había sido mi bebé, el más pequeño, el que más tiempo había tardado en independizarse. Cuando Roberto murió, él había prometido cuidarme, ser el hombre de la familia. «No te preocupes, mamá»,
me había dicho con lágrimas en los ojos durante el funeral. Yo siempre estaré aquí para ti. Esas palabras resonaban ahora en mi memoria como una broma cruel. El niño que una vez no podía dormir sin que yo le cantara una canción de cuna, ahora no podía siquiera llamarme por teléfono para preguntarme cómo estaba. Una tarde, después de 8 meses en el asilo, tomé una decisión que cambiaría todo. Llamé a don Alfredo, el abogado que había redactado mi testamento años atrás. Su voz sonaba mayor, pero su mente seguía siendo aguda. Carmen, me dijo después de escuchar mi historia, creo que ha llegado el momento de activar esa cláusula especial que incluimos en tu testamento. ¿Estás segura de que quieres seguir adelante? Mi respuesta fue clara y firme. Completamente segura, don Alfredo. Es hora de que mis hijos aprendan que las acciones tienen consecuencias. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses. Por primera vez desde que había llegado al asilo, sentí que tenía control sobre algo en mi vida. Mis hijos creían que me tenían neutralizada, que la pobre Carmen había aceptado su destino con resignación. No sabían que la mujer que había sobrevivido a décadas de pobreza, que había criado 3 hijos con recursos limitados, que había enfrentado la viudez con dignidad, aún tenía algunas cartas por jugar. El juego estaba a punto de cambiar, y esta vez las reglas las pondría yo. Don Alfredo llegó al asilo una mañana de martes, vestido con su traje gris de siempre y cargando su viejo maletín de cuero. Las enfermeras lo miraron con curiosidad, pero él simplemente pidió hablar conmigo en privado. Nos sentamos en el pequeño jardín del asilo, lejos de oídos curiosos. Carmen, me dijo con una sonrisa que no había visto en meses. He revisado todo el papeleo. La cláusula está perfectamente legal y es irrefutable. Una vez que la activemos, no hay vuelta atrás. Sus palabras me llenaron de una tranquilidad extraña, como si después de meses de caer, finalmente hubiera encontrado algo sólido donde apoyarme. El plan era simple, pero devastadoramente efectivo. Don Alfredo había documentado mi internamiento involuntario con testimonios de las enfermeras que habían presenciado mi llegada al asilo. Tenía copias de las amenazas legales que mis hijos habían usado para forzarme a firmar, y evidencia de que nunca había dado mi consentimiento libre y voluntario. Según el testamento, explicó, cualquier heredero que contribuya a tu internamiento sin tu consentimiento queda automáticamente excluido. Esto significa que Miguel, Ana y Sebastián pierden todos los derechos sobre tu herencia. La ironía era perfecta. Al tratar de apoderarse de mi casa, la habían perdido para siempre. ¿Y a quién irá la herencia entonces?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Don Alfredo sonrió. Hay una segunda cláusula que activé hace años, con tu autorización. En caso de que todos los herederos directos sean descalificados, tus bienes irán a la fundación de caridad local que tú eligiste, el Hogar de Niños Huérfanos San José. Recordé ese día, años atrás, cuando había visitado el hogar y había visto a esos niños sin familia. Nunca pensé que mi propia familia me dejaría en una situación similar a la de esos pequeños abandonados. Durante los días siguientes, me comporté exactamente igual que siempre. Participé en las actividades del asilo, comí en silencio, sonreí educadamente a las enfermeras. Pero por dentro, una calma profunda había reemplazado la amargura que había sentido durante meses. Sabía que mis hijos continuaban con sus vidas, probablemente discutiendo entre ellos sobre qué hacer con mi casa, sin sospechar que cada día que pasaba los alejaba más de lo que creían que ya era suyo. La ignorancia de su situación real se había convertido en mi mayor aliado. Una tarde, fingí estar particularmente confundida durante una conversación telefónica con Ana. Mi amor, le dije con voz temblorosa, a veces no recuerdo bien dónde puse mis papeles importantes. ¿Tú sabes si dejé algún testamento en casa? La escuché respirar aliviada del otro lado de la línea. No te preocupes por eso, mamá. Nosotros nos encargamos de todo. Solo concéntrate en descansar. Su condescendencia me confirmó que seguían creyendo que tenían todo bajo control.
que la pobre Carmen estaba demasiado senil para representar cualquier amenaza a sus planes. Miguel vino a visitarme esa semana, algo inusual porque sus visitas se habían vuelto casi inexistentes. Traía fotografías de mejoras que habían hecho en mi casa. Habían pintado las paredes de colores que yo jamás habría elegido. Habían cambiado los muebles que Roberto y yo habíamos comprado con tanto sacrificio. Habían convertido mi jardín en un área de juegos para sus nietos. ¿Te gusta cómo quedó, mamá?, preguntó mostrándome las fotos como si esperara mi aprobación para destruir mis recuerdos. Sonreí y asentí, mientras por dentro grababa cada profanación que habían cometido contra mi hogar. Estamos pensando en remodelar completamente la cocina, continuó Miguel, con un entusiasmo que no había mostrado cuando hablaba conmigo en años. Patricia dice que está muy anticuada. La cocina donde había preparado miles de comidas para él, donde había celebrado sus cumpleaños, donde había llorado cuando se lastimaba jugando fútbol, ahora era simplemente un obstáculo para los gustos modernos de su esposa. Sus palabras me dolían, pero también me confirmaban que había tomado la decisión correcta. Estos extraños que habían usurpado mi casa merecían perder lo que nunca habían valorado. Sebastián apareció unos días después, sin Mónica por primera vez en meses. Se veía nervioso, jugueteando con sus llaves como hacía desde niño cuando estaba preocupado por algo. «Mamá», me dijo, «necesito pedirte un favor». Su voz sonaba diferente, más suave, como si por un momento hubiera recordado que estaba hablando con su madre y no con un estorbo. «Mónica y yo queremos tener otro bebé, y necesitamos convertir el cuarto de costura en una habitación para niños». Mi cuarto de costura, donde había trabajado durante décadas para mantener a flote nuestra economía familiar, ahora sería sacrificado para los planes reproductivos de su esposa. «Por supuesto, mi amor», le respondí con la sonrisa más dulce que pude fingir. «Hagan los cambios que necesiten. Al final es su casa ahora». Sebastián se relajó visiblemente, creyendo que había obtenido mi bendición. No tenía idea de que sus palabras acababan de sellar su destino. Cada modificación que hacían, cada cambio que implementaban sin consultarme, se convertía en evidencia adicional de que me consideraban completamente fuera de la ecuación. Su arrogancia sería su perdición. Ana fue la última en venir, trayendo a sus hijos para que visitaran a la abuela. Los niños que antes corrían hacia mí con alegría, ahora me miraban con esa mezcla de curiosidad y miedo que los pequeños sienten hacia los ancianos en instituciones. Ana había estado preparándolos, probablemente diciéndoles que la abuela estaba enferma y que por eso vivía en ese lugar. Mientras los niños jugaban en el jardín del asilo, Ana me confirmó sus sospechas. «Mamá, hemos decidido alquilar una de las habitaciones de la casa. Carlos dice que podemos usar ese dinero extra para pagar tu estadía aquí». La frialdad con la que Ana hablaba de convertir mi hogar en una fuente de ingresos me quitó el aliento. No solo habían robado mi casa, ahora la prostituían, permitiendo que extraños durmieran en las habitaciones donde habían crecido, donde Roberto y yo habíamos sido felices. «Es una excelente idea», logré decir, manteniendo mi máscara de abuela complaciente. «Ustedes saben lo que es mejor». Sus ojos brillaron con satisfacción, creyendo que había obtenido mi aprobación para su último ultraje. No sabía que cada palabra que pronunciaba era una puñalada más en su propia espalda. Esa noche llamé nuevamente a don Alfredo. «Quiero acelerar el proceso», le dije. «Mis hijos han cruzado todas las líneas posibles. Ya no hay dudas sobre sus intenciones». Su voz sonaba comprensiva pero decidida. «Carmen, mañana mismo presentaré todos los documentos. Una vez que se active la cláusula, tendrás que decidir si quieres hacer el anuncio público o si prefieres que ellos se enteren cuando intenten vender la casa». La venganza servida fría siempre había sido mi especialidad. Decidí que se enterarían de la manera más humillante posible. Los siguientes días transcurrieron con una normalidad surrealista. Mis hijos continuaron con sus planes, enviándome fotografías de los progresos en la casa.
hablándome de los inquilinos potenciales que habían entrevistado, consultándome sobre cambios que ya habían implementado. Su farsa de incluirme en las decisiones era casi cómica. Me trataban como a una mascota, a la que hay que mantener contenta, sin darse cuenta de que la mascota había desarrollado garras y estaba esperando el momento perfecto para usarlas. Don Alfredo me visitó nuevamente, esta vez con noticias que me llenaron de una satisfacción que no había sentido en años. Todo está listo, Carmen. Los documentos han sido presentados ante el juez y la exclusión de tus hijos del testamento es oficial. Además, he preparado una carta que se enviará simultáneamente a los tres, informándoles de la situación. Mientras hablaba, sacó de su maletín 3 sobres idénticos, cada uno con el nombre de uno de mis hijos. ¿Quieres que se los envíe hoy?, preguntó. Mi respuesta fue inmediata. Sí, don Alfredo, es hora de que aprendan que las madres también saben jugar al ajedrez. La carta era una obra maestra de precisión legal y justicia poética. Explicaba calmadamente cómo sus acciones habían activado la cláusula de exclusión del testamento. Detallaba las fechas exactas de sus amenazas y coerciones y concluía informándoles que todos sus derechos sobre mi herencia habían sido transferidos al Hogar de Niños Huérfanos San José. Don Alfredo había incluido copias de todos los documentos legales relevantes para que no pudieran alegar ignorancia o sorpresa. La casa que creen que poseen, decía la carta, nunca fue legalmente suya y ahora nunca lo será. Decidí dar un último paseo por el jardín del asilo antes de que mis hijos recibieran las cartas. El sol de la tarde filtraba a través de los árboles, creando patrones de luz y sombra en el sendero. Por primera vez en meses, me sentí verdaderamente en paz. No era la paz de la resignación, sino la paz de la justicia cumplida. Mis hijos habían elegido su camino cuando decidieron verme como un obstáculo en lugar de como su madre. Ahora tendrían que vivir con las consecuencias de esa elección, tal como yo había tenido que vivir con la suya. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, sonreí pensando en las caras que pondrían Miguel, Ana y Sebastián cuando abrieran sus respectivos sobres. La sorpresa, la incredulidad, la desesperación, pero sobre todo, la comprensión tardía de que habían subestimado gravemente a la mujer que les había dado la vida. Mañana comenzaría una nueva fase de esta historia, una fase en la que Carmen ya no sería la víctima silenciosa, sino la arquitecta de su propia justicia. El ajedrez había terminado, y por primera vez en años, yo había ganado la partida. Las cartas llegaron a su destino exactamente a las 10 de la mañana del viernes. Don Alfredo había coordinado la entrega para que los 3 hermanos las recibieran simultáneamente, sin posibilidad de advertirse mutuamente sobre su contenido. A las 10:15, mi teléfono comenzó a sonar. Primero fue Miguel, con una voz que no reconocí, temblando entre la incredulidad y la rabia. «Mamá, ¿qué significa esta carta? Esto no puede ser legal». Su tono de superioridad había desaparecido, reemplazado por la desesperación de quien acababa de darse cuenta de que había perdido todo lo que creía poseer. No le di explicaciones a Miguel, simplemente le dije con una calma que no había sentido en años: «Mi querido hijo, significa exactamente lo que dice. Las acciones tienen consecuencias y ustedes eligieron sus acciones hace mucho tiempo». Colgué antes de que pudiera responder. 5 minutos después sonó nuevamente el teléfono. Era Ana, llorando de una manera que no había escuchado desde que era una niña pequeña. «Mamá, esto es un error, ¿verdad? Nosotros te queríamos proteger. Todo lo que hicimos fue por tu bien». Sus lágrimas llegaban demasiado tarde, cuando ya no quedaba nada que pudieran lavar. «Ana», le respondí con una voz que sonaba extrañamente serena. Protegerme habría sido preguntarme qué quería yo. Amarme habría sido respetar mis decisiones. Cuidarme habría sido visitarme más de una vez al mes. Sus sollozos se intensificaron del otro lado de la línea, pero yo continué. «Ustedes no me querían proteger.
querían proteger sus propios intereses. La diferencia es que yo ya no estoy ciega para verla. Colgué nuevamente, sintiendo que cada palabra había sido una pequeña dosis de la medicina que mi alma necesitaba. Sebastián fue el último en llamar. Su voz sonaba rota, como la de un niño perdido. Mamá, por favor, dime que esto es reversible. Mónica está histérica. Dice que van a demandarte, que no puedes hacer esto. Su desesperación me conmovió por un segundo, recordándome al niño que solía correr hacia mí cuando tenía pesadillas. Pero luego recordé sus palabras en el asilo, cómo había hablado de mi casa como si ya fuera suya, cómo había planeado borrar hasta el último rastro de mi existencia. Sebastián, le dije suavemente, ya no hay vuelta atrás. Aprende a vivir con las decisiones que tomaste. Durante los días siguientes, las llamadas se multiplicaron. Primero fueron súplicas, después amenazas, luego intentos de negociación. Patricia llamó gritándome, acusándome de arruinar el futuro de sus hijos. Carlos me dejó mensajes furiosos en el contestador del asilo, prometiendo llevarme a juicio. Mónica llegó al extremo de presentarse en el asilo con lágrimas falsas, rogándome que reconsiderara mi decisión. Pero yo había aprendido a distinguir entre el arrepentimiento genuino y la desesperación de quien pierde algo que nunca debió tener. Sus lamentos sonaban huesos, como monedas cayendo en un pozo vacío. Don Alfredo me visitó para informarme sobre los intentos legales de mis hijos para revertir la situación. Han contratado 3 abogados diferentes, me dijo con una sonrisa que mezclaba diversión y satisfacción profesional. Pero el testamento es impecable, Carmen. La cláusula que incluimos hace años está redactada de manera que no deja espacio para interpretaciones. Incluso han intentado argumentar que no estabas en plenas facultades mentales cuando lo firmaste, pero tenemos registros médicos de hace 15 años que prueban tu completa lucidez. Sus palabras me confirmaron que había ganado no solo moralmente, sino también legalmente. La noticia se extendió por el barrio como un incendio. Los vecinos que habían conocido a mis hijos desde pequeños comenzaron a verlos con otros ojos. Doña Rosa, mi vecina de toda la vida, vino a visitarme al asilo con lágrimas en los ojos. Carmen, me dijo, siempre supe que algo no estaba bien cuando vi cómo te trajeron aquí, pero nunca imaginé que fueran capaces de tanto. Sus palabras me confirmaron que mi situación no había pasado desapercibida, que otros habían visto la injusticia, pero no habían sabido cómo ayudarme. El director del Hogar de Niños Huérfanos San José vino a conocerme personalmente. Era un hombre joven, con ojos brillantes y una pasión genuina por su trabajo. Señora Carmen, me dijo, no puede imaginar lo que su donación significará para nuestros niños. Podremos ampliar las instalaciones, mejorar la educación, darles oportunidades que nunca habrían tenido. Al escucharlo hablar de esos niños sin familia, sentí que mi casa finalmente tendría el propósito que merecía. Ser un hogar para quienes realmente lo necesitaban, no para quienes lo daban por sentado. Una tarde, mientras observaba a los niños del hogar jugando en el nuevo patio que se construiría con el dinero de la venta de mi casa, una enfermera se acercó con noticias inesperadas. «Carmen», me dijo con una sonrisa extraña, «hay una mujer aquí que dice ser tu prima. Se llama Elena y viene de Guadalajara. Dice que se enteró de tu situación por una amiga común y quiere visitarte». Elena había sido mi compañera de juegos en la infancia, antes de que su familia se mudara a la ciudad. No la había visto en más de 50 años. Elena entró a mi habitación como un rayo de sol en una tarde nublada. Los años habían marcado su rostro, pero sus ojos conservaban la misma chispa traviesa que recordaba de nuestra niñez. «Carmen», me dijo abrazándome, «cuando me enteré de lo que te habían hecho esos ingratos, supe que tenía que venir». Había enviudado hacía 2 años y vivía sola en una casa grande en Guadalajara. «Ven conmigo», me propuso. «Mis hijos viven en Estados Unidos. La casa me queda grande y ambas necesitamos compañía». Su oferta me tomó por sorpresa, como un regalo que no esperaba.
La propuesta de Elena me hizo reflexionar sobre algo que no había considerado: que mi historia no tenía que terminar en el asilo. Tenía 82 años, pero mi mente seguía siendo aguda. Mi espíritu había recuperado su fuerza y ahora tenía la libertad económica para tomar mis propias decisiones. Por primera vez en meses, comencé a imaginar un futuro diferente, un futuro donde Carmen no fuera una víctima, sino una mujer libre que había aprendido a valorarse a sí misma. Don Alfredo se encargó de todos los trámites legales para mi salida del asilo. Carmen, me dijo mientras firmaba los papeles, has manejado esta situación con una dignidad y una inteligencia extraordinarias. Muchas personas en tu lugar habrían perdido la esperanza. Sus palabras me hicieron reflexionar sobre el camino recorrido. Había perdido a mis hijos, pero había ganado algo más valioso: el respeto por mí misma. Había descubierto que era más fuerte de lo que jamás había imaginado. El día de mi partida del asilo, los otros residentes se reunieron para despedirme. Doña Mercedes me abrazó llorando. Carmen, me susurró, eres nuestra heroína. Nos has demostrado que los viejos también podemos defendernos. Don Ramón me estrechó la mano con lágrimas en los ojos. Gracias por recordarnos que tenemos dignidad, me dijo. Sus palabras me hicieron comprender que mi historia había tocado más vidas de las que pensaba, que había sido un ejemplo de resistencia para quienes se sentían igualmente abandonados. Elena y yo comenzamos una nueva vida en Guadalajara. Su casa era luminosa y acogedora, con un jardín donde pude plantar nuevamente mis tomates y mis flores. Por las mañanas tomábamos café mientras recordábamos nuestra infancia. Por las tardes leíamos juntas o visitábamos museos. Era una vida simple pero llena de paz, muy diferente a los años de tensión y ingratitud que había vivido con mis hijos. Por primera vez en décadas, me despertaba cada mañana sin temor a lo que el día podría traer. Mis hijos intentaron contactarme varias veces durante los primeros meses. Miguel incluso viajó a Guadalajara, pero Elena no le permitió la entrada a la casa. Carmen ya no quiere verlos, le dijo desde la puerta. Ustedes tuvieron su oportunidad y la desperdiciaron. Sus palabras me llenaron de gratitud hacia esta mujer que había aparecido en mi vida como un ángel guardián. Finalmente tenía a alguien que me protegía, que valoraba mi bienestar por encima de cualquier otra consideración. Con el tiempo, las llamadas cesaron y mis hijos se desvanecieron de mi vida tan completamente como yo había desaparecido de la suya. A veces sentía una punzada de tristeza al recordar a los niños que habían sido, pero luego recordaba a los adultos en los que se habían convertido y la tristeza se desvanecía. Había aprendido que el amor no puede ser unilateral para siempre, que incluso una madre tiene derecho a proteger su corazón de quienes solo buscan lastimarlo. Ahora, a los 83 años, miro hacia atrás sin arrepentimientos. Perdí una familia que nunca me valoró, pero gané una vida de paz y dignidad. El hogar de niños huérfanos construyó nuevas aulas con el dinero de mi casa, y cada vez que veo las fotografías de esos niños estudiando, sé que mis bienes encontraron su verdadero propósito. A veces la justicia llega tarde, pero cuando llega, puede ser más dulce de lo que jamás imaginamos. Finalmente aprendí que nunca es demasiado tarde para comenzar a vivir para una misma, que la verdadera familia no está determinada por la sangre, sino por el amor y el respeto mutuos. Si te apasionan las historias que tocan el alma y te hacen reflexionar, este es tu lugar. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún contenido. Cada video es una nueva mirada, una nueva emoción, una nueva forma de ver la vida. Aquí tienes 2 videos más en pantalla. Elige el que más te llame y sigue descubriendo historias increíbles de mujeres que inspiran, transforman y resisten. Cada una tiene algo que decirte. Nos vemos en el próximo capítulo.